La selección natural escoge a los individuos más adaptados. La evolución sirve para que los individuos se adapten y puedan sobrevivir para poder reproducirse, y de esa manera surgen nuevas especies. Hace aproximadamente 4.000 millones de años surgió la vida en la Tierra. Nosotros, como seres vivos, producimos descendientes diferentes entre nosotros. Estas diferencias van prevaleciendo durante los años porque nos adaptamos al medio ambiente. En el siglo XIX se creía que los caracoles tenían antenas para poder guiarse porque eran ciegas y buscaban la perfección. Aquí podemos observar las semejanzas entre la cadera de un humano con la de un mastodonte. Tienen la misma apófisis y las vértebras, pero se diferencian entre el tamaño y los orificios que hay. Se menciona en clase, las placas de la Tierra están en constante movimiento. Por eso es posible encontrar fósiles que están en el agua en superficies altas. Un tema muy importante dentro de la evolución es el tema de la supervivencia, que implica cómo los seres vivos le hacen para seguir viviendo a pesar de todos los males. Y para esto desarrollan mecanismos de defensa y protección, los cuales les permiten protegerse hacia otros depredadores. Por ejemplo, las arañas, las serpientes y esos animales ponzoñosos contienen veneno. Otros animales contienen espinas, caparazones o apariencias feas y repugnantes. El Archaeopteryx es un ave fósil que tiene características de ave y dinosaurio. Varios científicos creían que las aves descendían de los dinosaurios. Las especies que siguen vivas después de millones de años es porque se adaptan con mayor facilidad para enfrentar el medio ambiente. Cuando una especie no tiene lo que se necesita para poder subsistir a ese medio ambiente en el que está, tiende a extinguirse. En el juego de las polillas obtuvimos los siguientes resultados. El primero tuvimos 19 negras y 2 blancas. En el juego 2 negras y 21 blancas, y todo esto debido al ambiente. Aquí tenemos al armadillo y su ancestro es el gliptodonte, el cual desapareció hace 10.000 años. Cuando jugamos al juego de los pinzones, resultó que cuando comen insectos se hicieron pequeños, cuando comieron frutas se hicieron anchas, pero cortas, con la flor de cactus y semillas se hicieron grandes y resistentes. Como se dijo en clase, todos los mamíferos tenemos un ancestro común, es decir, todos los mamíferos en ciertas condiciones tenemos como las mismas características, en condiciones de huesos, de cómo nos adaptamos, etc. La selección artificial implica la cruza de los individuos con cualidades deseadas y descartando el resto. Como sabemos, existen muchas razas de perros, las cuales se dan a través del fenómeno mencionado. También se dan por las mutaciones genéticas naturales y la selección artificial. Existen razas tales como los lebreles, pointers, pastores, perros lobo, etc. Estas se consideran como las razas ancestrales. Al ver el video de la evolución del ojo, vimos que esto se da a través de la acumulación gradual de variaciones favorables para la supervivencia y reproducción. Esta acumulación en los diversos grupos animales ha generado la gran diversidad de ojos. Los hay de muchas formas y unos son más funcionales que otros. Vimos que hay 3 tipos. Esto nos interesó bastante y yo creo que vale la pena ir. La evolución que ocurre por medio de 5 pasos: población, herencia, variación, reproducción y competencia. Ahora bien, se han dado diversas extinciones, tales como la del Ordovícico hace 450 millones de años. La más catastrófica fue la del Pérmico-Triásico hace 25 millones en la era Mesozoica. Esto fue muy impresionante. Las diferentes especies aparecieron porque debían adaptarse a las diferentes condiciones del medio ambiente. Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 lagos, ¿no? Están separados, Sí. Y en cada lago tenemos una especie diferente. Claro. Claro, ¿no? Entonces, por una inundación, estos lagos, los primeros 3 lagos se van a juntar. Entonces, de aquí van a surgir nuevas especies debido a que esta especie cuenta con individuos con variaciones. Sí. Y estas variaciones les van a permitir adaptarse a estos cambios. Ya. De profundidad, salinidad, pH, todo Sí. esto. Al igual que este. Entonces, al punto van a surgir nuevas especies. ¿Y cómo sabemos que son nuevas especies? Es porque Pues no hay igual, un... sí. Exactamente, ¿no? Entonces, vuelve a haber una segunda inundación y se juntan todos los lagos. ¿Ok? Entonces, hay una... Ahora sí que se puede, hay una recombinación entre individuos, Claro. si no, no los hay. Ya. Entonces, empiezan a surgir igual nuevas especies. ¿Te das cuenta? El área también empieza a aumentar. Sí. Esto hace que
Entonces empiezan a surgir nuevas especies. Y si te das cuenta, después tenemos muchísimas más especies porque igual el área aumenta, ¿no? Entonces, de 3 especies madres, vamos a tener más de 200 especies. Claro, justamente por esto, ¿no? Y a este proceso le vamos a llamar especiación. Ok, especiación. Ya. Muchas gracias. Hace 50 millones de años existieron muchos ancestros de los cetáceos, desde los mesoníquidos que medían 1.7 metros hasta los misticetos que medían 16 metros. Los odontocetos y los misticetos se originaron de los basilosaurios. Vimos el video de vida y tiempo que contiene las eras arqueozoica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. En cada una de ellas se da el origen de especies y evoluciones. Actualmente estamos en la era cenozoica. Las fuentes de variación mencionadas son mutaciones y recombinación genética. Darwin sabía que las variaciones en gran parte se heredaban, pero no sabía las razones. La variación es esencial porque sin ella no existiríamos. Un ejemplo lo podemos ver con los caracoles y los humanos. Aunque parecen iguales, tienen sus diferencias. Las conclusiones de Darwin según ese texto fueron las siguientes. Lo primero que concluyó es que la superficie de la Tierra está en un cambio gradual. Esto quiere decir que no es un proceso repentino. También concluyó que ese movimiento de las superficies de la Tierra es constante y por tanto sus consecuencias igual. Esto ocurre por los diferentes factores. En esos movimientos en la Tierra hay un cambio en el ambiente, lo cual indica que algunas especies sobrevivirán y otras no. Un fósil debe de tener 10.000 años para entrar en esa categoría. Los genes indican que las plantas y los animales están relacionados. La evolución pasa a diario. Existen organismos donde evolucionan más rápido o más lento. En la rocola aprendí que las mutaciones, la evolución y la paleontología van de la mano. Nos dan evidencias para aprender sobre nuestros ancestros y comprender la evolución. Cuestiones moleculares, ¿ok? Entonces empiezan a secuenciar. Hazte cuenta que todos los organismos tienen genes similares, ¿ok? Entonces empiezan a sacar cuáles son los genes similares para poder reconstruir a Luca. Exactamente, y entonces en la actualidad se sabe que Luca tiene características similares a una bacteria, ¿okay? Pero una bacteria muy basal, solamente tiene DNA basal y los organelos suficientes para poder sobrevivir, ¿okay? Entonces, en base a esto, de Luca van a salir 3 grandes grupos. Uno que le vamos a llamar bacterias, otros que le vamos a llamar arqueas y las otras eucariotas, ¿ok? Las bacterias, pues sabemos que es toda la variedad de bacterias, ¿no? Entonces, hay muchísimo más. Pues, si te das cuenta, la representación es más grande que estos dos grupos, porque sabemos que su ciclo de vida, como es muy corto, les permite evolucionar más rápido y tener más variedades. Claro, sí. ¿No? Como en los peces, por ejemplo. Ajá, exacto. Es que, o sea, el medio ambiente cambia, entonces tiene que adaptarse. Hemos llegado al final de nuestro recorrido y aprendimos mucho.